do. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 160. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 10 de junio de 2023, con el aliento del verano ya en España, naturalmente. Saludos de mucho afecto a todos nuestros espectadores de Hispanoamérica y en general a todos cuantos conozcan y entiendan la lengua castellana, la lengua española más universal. Y bien, fue el pasado día 1 de abril, los más asiduos podréis recordarlo, que acudió por primera vez a este plató de Crisol de Cultura la persona, y por extensión consecuente, también el personaje de Juan Carlos Valle, mucho más conocido por su nombre frecuente, Carlotti, con una K tremenda y dos T's, para que, en fin, os lo hagáis, para que visualicéis la... Por cierto, que hoy tendremos oportunidad de conocer cómo fue que surgió ese sobrenombre, ese apodo de guerra y aventura, ese alter ego que lo tomó y lo hizo suyo con todas las consecuencias de vida y carácter. Y es a tal fin de conversación que me acompaña, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, que además conoce de buen trato a nuestro invitado de hoy, de tal manera que de todo punto conveniente y a propósito para todo esto. Buenas noches, Emilio. Al fin tenemos aquí otra vez a Carlotti. Sí, hola, buenas noches. Hola. Bien, en todo caso, un apunte previo, mínimo, sea de recordar lo siguiente. Nacido Juan Carlos Valle hacia finales de los años 40 del pasado siglo en Maside, un pueblo de la provincia de Orense, o Ourense, para la toponimia gallega, en años de primera infancia ya se hizo con su familia a esta ciudad de Ferrol y después ya le vieron las tierras castellanas de Valladolid en un periplo vital y social que él mismo nos contó en el programa anterior. Bachillerato, estudios de magisterio con variadas vicisitudes por su militancia política y su activismo contra el régimen del general Franco. Con todo, Carlotti es poeta, esencialmente poeta, radicalmente poeta. Creo yo que por encima de todas las cosas. Y si no, el que me corrija, ¿verdad? Hoy, en principio, será de abordar la parte de su biografía que a mí realmente me resulta más atractiva, más literaria, más viajera, más aventurera y cosmopolita. En definitiva, repito, más atractiva también. Pero será él, y solo él, quien decida por dónde continuar a su aire y como mejor entienda, si no le complace mi sugerencia de itinerario, el que le voy a mostrar, ya veremos. Bueno, buenas noches, Carlotti, hola. Bienvenido de nuevo, un placer recibirte. Bueno, sí, exactamente, es lo mismo, un placer. No podía negarme a volver a aparecer por segunda vez, bueno, por la amabilidad y por el respeto que se ha respirado aquí en el primer encuentro. Bueno, y aquí creo que ya está bien, ya dos programas, a ver si queda realmente satisfecho. Estupendo, estupendo. Muy bien, pues vamos a ver, yo tengo diferentes, ¿cómo decir?, capítulos de tu vida que me parecen de abordar hoy.
quiero decir, inicialmente, y que en realidad llegan sobrevenidos, claro, de algunas de las historias ya contadas en el programa anterior. Por lo tanto, si te parece, podría yo referir algún que otro episodio suelto para el estímulo de esta conversación, y una vez cumplidos en comentario suficiente, mínimo, y de entrada, por cierto, con una prevención de comentario que te haré seguidamente, pero en todo caso podríamos ya a partir de ahí entrar en la evasión viajera, oriental y seductora, que me parece que conforma lo más atractivo, repito, de tu personalidad, ¿no? ¿Te parece o prefieres empezar de otra manera? No, bueno, está bien así, pero bueno, primero decir una cosa, lo de poeta, bueno, está bien cuando te lo llaman los demás, hasta ahí todo perfecto, porque siempre digo una cosa y creo que lo repetí la otra vez también, lo de, yo no, poeta nunca me he declarado poeta, nunca, en la vida, porque bueno, sé lo que es un poeta y sé lo que es la poesía, entonces no me declararé nunca. Acepto que me lo llamen ahora a estas edades, además sea tan, eso y sobre todo después de dedicarme toda mi vida de alguna manera con la poesía y siempre en los dientes. Pero la verdad es que solo poeta me declaré ante la policía en el año 73, cuando me quisieron aplicar lo de vagos y maleantes en León, y me habían dado un macesi en el diario de León. Si había un concurso de poesía, me dieron un accesi porque no se ponían de acuerdo del tribunal y crearon un accesi que no existía. Y pues fue por esas fechas. Entonces, cuando ya no supe cómo salir de allí de comisaría, de esos 3 días, allí pues declaré que era poeta. Dice usted que soy poeta. Y entonces yo creo que esa fue la única vez que me declaré poeta y me salvó de que me aplicaran vagos y maleantes. Seguramente a punto bueno, de un policía sensible en ese caso. Bueno, hombre, me bueno, acuerdo, creo que era el nombre. En todo caso, Escobar, en todo caso, el comisario. En todo caso, yo estoy en el reconocimiento que me parece que Emilio también comparte de reconocerte poeta. Pero no solo reconocerte poeta, quiero decir, eso no es excluyente, ¿no? Quiero decir, no es excluyente. Bueno, tú ya sabes aquello de esa frase, no recuerdo ahora mismo la película, caramba, que dice, usted está enamorado. Y dice, no, yo siempre fui camarero. Bueno. Entonces, claro, entonces, pues, en fin, un poco la inspiración sería esa, sin entrar al detalle. En todo caso, Carlotti, con esa aclaración previa que, en fin, que ya ajusta un poco las cosas, si te parece que es a lo que te iba a invitar seguidamente, es a lo siguiente. En el programa inmediatamente anterior, yo te di voz para que hablaras respecto a lo de la poesía salvaje. Ese certamen, esa semana, que se llama así, de poesía salvaje, que se celebra en esta ciudad de Ferrol todos los años, desde hace 15, creo que era desde hace 15 consecutivos. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues que eso tiene una manifestación también en la calle, de una manera abierta, y en esta edición última, había dificultades de carácter económico fundamentalmente, porque el ayuntamiento, que subvencionaba en buena parte esto, pues no se prestaba en esta ocasión. Bueno, en todo caso, la historia la relató, yo le dije a Carlotti que se dirigiera a la cámara como le pareciera más conveniente, y Carlotti por entonces ofreció las dificultades, las expresó y dijo todo lo que quería. Como desde entonces pasaron 2 meses, digo, desde la presencia de Carlotti, y la semana salvaje, finalmente, ya veremos cómo nos explica Carlotti, pero yo creo que por lo menos se pudo celebrar de una manera razonablemente suficiente, con aportaciones particulares y con cosas de... Pues yo le voy a decir a Carlotti, le voy a invitar, si te parece, a que vuelvas a hacer una especie de conclusión de lo ocurrido en esta... Sí, hombre. Pues adelante. Sí, está bien. Nada, es más breve que la introducción. Voy a hacer conciso. Sí se hizo, a partir de llegar como el año anterior al punto de suspenderla, de poder suspenderla, hubo un apoyo a que se llevara a cabo.
por parte de las personas, de grupos, asociaciones, empezando por Fukubushán, por la Fundación Artabria, por el Centro Cívico de Canido, eso por hablar de un poco de asociaciones y tal. Pero después a título personal también hubo una serie de gente que está en esto involucrada como si fuera parte de ellos, porque es parte de ellos, como Eugenio San Martín, Elga, etcétera, Roger de Flores, etcétera, mucha gente, Manolo Bacallao y tal, pues ahí están, pues hubo un planteamiento de llevarla a cabo porque había que hacerlo. Entonces se hizo en los últimos 20 días, se hizo una petición de donaciones y se llegó a sacar lo suficiente para poder pagar a los invitados el hotel, la lancha, el paseo por la lancha, con la lancha por la ría, etcétera, e invitar incluso a dos grandes chantares en la Fundación Artabria y en el Centro Cívico. Y pudimos invitar pues, a 40, 50 personas. Bueno, no está nada mal. Pero bueno, la historia es que eso, claro, lo único que demuestra es que bueno, las cosas podemos hacerlas sin ningún tipo de ayuda. Pero no es esa la clave es que la ayuda nosotros la planteamos como algo que exigimos, porque es un dinero que hay en los concellos, en este concello concretamente, destinado a cultura, un dinero, pues exigimos que se nos dé un dinero. Que se puede hacer sin ese dinero de ellos, eso está más claro, agua. En tiempos de la dictadura llevamos a cabo acciones culturales magníficas y no con un apoyo oficial en la vida. Y se hicieron grandes cosas desde la cultura, desde el aspecto cultural. Entonces eso queda claro. Pero eso, vuelvo a decir, no me va a hacer callar de que hay una exigencia de que el concello, que aparte de eso, la mayoría de los 15 años apoyó la poesía salvaje. Solamente en 3 ocasiones, y concretamente estos 2 últimos años, ha sido esta actitud, que no hubo nunca fue inexplicable ese silencio, pero se llevó a cabo. Y lo importante es que se hizo realidad. Los apoyos son muy grandes por parte, sobre todo morales, y de apoyo a que hagamos emocionales, afectivos, de mucha simpatía, son muy generales en todo Galicia y fuera de Galicia, en Valladolid, León, etcétera, hasta de las voces del extremo de Huelva, de Huesca y tal, Huelva. Bueno, eso se llevó a cabo, está bien, agradecidos. Sigo pensando que es una cosa que habrá un tema que, bueno, ya no vendré yo aquí a hablarlo, pero sigue siendo clave, ha sido clave durante toda mi vida, es la cultura, el concepto de cultura y qué es cultura. Y no acaba de dirimirse esto nunca. Y solo por zanjarlo ya así, hay una parte que yo le llamo industria cultural y hay otra cosa, es la cultura que se da en cada lugar, en cada ciudad, en cada aldea, en cada lugar, que es lo que nos hace respirar, que es como el oxígeno, es como el pan, es como el agua. Eso es algo que está ahí, siempre. Y eso, pues, ya no importa tanto a las personas. Esperemos que lo que hay que venga ahora, pues bendito sea, porque ya digo, si se encuentra un apoyo, ya no podemos dejar de llevar a cabo la 16 semana, porque hay una demanda de eso. Lo que solo sea por satisfacer esa demanda, pues se hará. Pero vuelvo a decir desde aquí que vamos a plantear con rigor y exigiéndolo, después dirán en el silencio que haya, esperemos que en este caso no, va a ser así, seguramente podamos agradecerlo, inexplicablemente fue lo contrario, el silencio fue el que nos acompaña todos los años, es que haya un apoyo a ello. Si hay un apoyo se llevará a cabo, y estupendamente, como debe ser, porque en realidad ese apoyo va destinado simplemente a recibir a los invitados, a las invitadas, que pueda haber ahí con mucha dignidad y con mucha alegría esos 3 o 4 días se puedan recibir como merecen. Bueno, pues dicho queda, y claro, el comentario último es incitador para explicar, a mí ya me mueve a una consideración porque claro, se refirió Carlotti, movido de sus convicciones, naturalmente, y de su conclusión a la cultura, eso tan, ¿verdad? No hace tanto, 3 o 4 meses, aquí dije yo, estábamos de acuerdo y cualquier día tendremos que abordarlo. Que sea la cultura, ¿no? ¿Recuerdas? Que lo habíamos... Sí. Claro, esto es fundamental. Y es fundamental. Y desde luego no es cultura cada vez que alguien dice cultura. No. No llega con eso. Exactamente. No, sobre todo no es un adorno, que es lo que hay que decir. Sobre todo que no es un adorno, ni es algo que lava fachadas, ni es
La cultura es una forma de vivir, una forma de estar, son formas que nos enriquecen a unos pueblos a otros, unas ciudades a otras, de unas gentes a otras. Estamos Eso mezclando es la las cultura. cosas, Carlotti. Eso es la cultura. A mi juicio las estamos mezclando. Es decir, también es eso, pero voy a contar una anécdota y vaya en su memoria, porque es un hombre que tú seguramente conociste y trataste. Estoy convencido. Yo voy a contar la anécdota porque ya tengo que contarla, porque ya... vamos a ver. Y que tiene que ver, por cierto, con el Ayuntamiento de Ferrol. Digo, in illo tempore, hace, pues... lo que voy a referir, tú puedes recordarlo seguramente. Y a la persona de la que voy a citar la anécdota, porque lo sé por ella de primera mano, así, directamente, porque nos íbamos a cenar con frecuencia. Y me decía a mí cosas que estoy seguro que no le decía a casi nadie, sobre todo a los semejantes ideológicos. ¿Y esa persona Me estoy era? refiriendo a Roberto Casteleiro. Sí, hombre. Roberto Casteleiro. Vaya en su memoria, porque yo para Roberto Casteleiro no tengo más que una memoria de cariño, de gratitud, de reconocimiento y desde luego, naturalmente, de cumplida amistad. No es el médico, no es... No, No. No es Roberto No. Casteleiro, es Casteleiro, había otro Casteleiro, Sí. era el de la SAF. sí, ese es el Que fue el médico. médico de cabecera. Ese es el médico. Es muy extraño que no conozcas tú a Roberto Casteleiro, al que digo yo, porque Roberto, el Casteleiro que tú citas, no es Roberto, sino Ricardo, y estuvo aquí hablando de Camilo José Cela, que es lo que le trae. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, ¿No? sí. Bien, Sí, sí, vale, sí. vamos a ver. Es raro, Sí, seguramente raro. me he Tú despistado. pregúntale a Guillermo Fernández, por ejemplo, o pregunta en la gente alrededor del Ateneo, es decir, siempre en el ámbito que te conviene. En ese ámbito, tú pregunta por Roberto Casteleiro, que es raro. Bueno, voy a seguir yo la historia. Roberto Casteleiro Fernández, una persona meritísima, pero meritísima de largo mérito, una persona, además, que claro, como tenía un trasfondo de convicciones filosóficas, no sé si le cuadra decir ideológicas, inequívocamente de la tradición marxista y todo esto, pues claro, es inequívoco. Por eso él lo pasaba tan bien conmigo, porque se salía un poco del hábitat, ¿no? Todo lo pasaba muy bien conmigo. Él participó, porque por eso hubo hace unos 25 años, o algo menos, unas jornadas que se llamaron Ferrol Proyecto de Futuro. El ponente de cultura era él. Se editó un libro que yo tengo en mi biblioteca personal, y acaso tú también. Yo creo que no. ¿eh? No, bueno, tú parece que tampoco. Bueno, no sé un poco, tienes que ubicarme que yo... Sí, que sí, yo que acaba, sí. Yo acabo de llegar a Ferrol. Sí, en esa no, fechas. sí, por eso O sea, digo, es muy difícil que sí, me que sí, que sí. sitúe. Entonces, no, pero te doy datos yo para que si tienes curiosidad de Yo llevo contrastar, 30 años. los contrastes. Entonces, Ferrol Proyecto de Futuro, ponente de cultura. Claro, ponente de cultura, menos mal que lo pusieron a él de ponente de cultura, porque era imposible poner a nadie de su categoría intelectual. Imposible, o sea, imposible. Eso sí, claro, no era, digamos, heterodoxo. Por cierto, yo creo que tú algo de heterodoxo tienes también, pero esto ya te lo diré yo fuera de cámara. Es decir, sí, Totalmente, absolutamente entonces, claro, heterodoxo. Entonces, bien, pues él, cuando abre la ponencia de cultura, esta es la curiosidad, estaba presente entre el público, acto público, entre el público estaba presente el concejal de cultura de entonces. Solo diré, por razón piadosa, no su nombre, sino su filiación política. Era miembro activo y destacado del Partido Comunista. Hombre, por supuesto. Entonces, claro, concejal de cultura. ¿Cómo no? Bien.
Este hombre, que me conste, vive todavía y yo no le deseo sino que viva, por supuesto. Pero en aquella oportunidad empezó Casteleiro, que estaba vinculado a la docencia, por otra parte, era historiador, era profesor de historia, historiador y todo esto. En fin. Entonces abrió para decir, vamos a ver si soy capaz de iluminar un poco sobre qué sea cultura, el concepto de cultura. Y entonces apenas abrió, y el concejal de cultura, claro, dijo, debió de decir, pero hombre, si el concejal de cultura soy yo soy el que entiende de esto. Entonces levantó el dedo, tiene, como todos, tiene 5 en cada mano. Entonces levantó uno de los dedos y dijo, bueno, cuidado, cuidado, que la sardiñada también es cultura, ¿eh? Y entonces, claro, lo que no os voy a contar, y a vosotros tampoco, es las risas que nos echamos, tristes, claro, cuando este señor Casteleiro me lo dijo, y la caricatura, que era él muy sarcástico, que hizo de este hombre. Claro, como terminemos en que la sardiñada también es cultura, que yo estoy seguro que hay muchos adictos a esto, pues entonces ya se empieza a estropear el concepto de cultura. Es decir, ya estamos hablando de otra cosa, pero de otra cosa claramente. Porque claro, las referencias folclóricas que hay alrededor de la cultura, el folclore como concepto, eso sí, pero eso es otra historia. Bueno, dicho lo cual, Carlotti, vamos a lo nuestro, que ya... la culpa fue tuya, porque dijiste eso y entonces me incitaste. Vaya, en todo caso, repito, por la memoria de Roberto Casteleiro Fernández, no he de sentido decir nada. Que por cierto se había ocupado del Liceo Rubia Barcia, él de una manera preferente, y del que tengo yo noticia puntual. Naturalmente tenía que ver con Foucault-Bouchian y con una serie de cosas, y, por supuesto. Es decir, por supuesto. Así que, por lo tanto, es un problema, porque no... Y, por cierto, después de su muerte, le hicieron un homenaje meritísimo, quise decir merecidísimo, en el Jofre, al que yo acudí por una razón obvia, por la que estoy explicando. Debía de ser yo el único, entre los muchos que había, centenares, debía de ser yo el único que tenía un concepto más próximo de amistad de él. El resto eran discursos de carácter militante, de carácter tal, y entonces, pero yo aguanté allí porque yo tengo mucha... Yo iba por él, naturalmente, no iba por el resto, ¿no? Y, bueno, en fin. Eso habla de ti muy bien, además, y es como debe ay, ser. No, yo no lo digo por eso, Carlos. Sí, no, claro, no lo digo por eso. Hablas No lo digo por eso. La relación de amistad es la relación de amistad, eso está por encima de todo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Ahora no lo diré aquí, porque ya tenemos que seguir, pero... tal vez, si me acuerdo, cuando salgamos, os haré un comentario de algo que me dijo respecto a la amistad, que es muy descriptivo. Bueno, vamos a ver. A ver cómo cojo yo esta historia. Hablamos del franquismo, la represión del franquismo, la experiencia vallisoletana, y tú aludiste, por cierto, esto yo creo que puede servirnos aludiste a la llamada ley de vagos y maleantes que te habían aplicado. Eso ya en León en el 74, en el 73, 74. Bien, o sea... Que quisieron aplicar. Sí, me salvó la poesía, me salvó. Ya, exactamente. La declaración como poeta, ¿no? Justamente. Sí, pero en todo caso, yo esto se lo digo para la audiencia, sobre todo para la audiencia española y en general, ¿eh? La ley de vagos y maleantes, estoy completamente seguro que tú sabes que no es una ley franquista. No. ¿Sabes dónde surgió? Sí, es que, la aplicación es otra cosa. Es que yo estoy completamente convencido de que la gran mayoría de la gente no lo sabe. Y se dice ley de vagos y maleantes, y eso naturalmente ya, ¿cómo no? La dictadura. No. La ley de vagos y maleantes surge durante el periodo de la Segunda República Española. El régimen de Franco la asimiló, naturalmente. Sí, bueno, no tiene importancia porque es una ley
que se aplicó como un saco que sí, se metía pero todo. atención al origen de la ley. Todos los marginales, todo lo que había sí, de, es que el origen de la ley... mujeres de vida pública, de chulos, gente que de mal vivir, pobres, sí, vagabundos, sí. ladrillos, podía meter a todo Dios ahí. Claro, pero es la inspiración de la ley de la República, repito, Bueno, que ya, decía bien, lo ya. siguiente: tratamiento penal específico para vagabundos, nómadas, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales, incluyendo mendigos y rufianes sin oficio conocido. Esto decía el pie de ley de la República. Bien, estupendo. Pues ya está, ya está. Ya está. Entonces, Bueno, pues eso es lo que me quisieron aplicar a mí. No claro, importa que sea la República. pero es Yo muy estoy curioso hablando porque... de los años 74. Sí, es muy curioso porque Carlotti dijo, parecía redactada pensando, para mí, en 3 perfiles: putas, maricones y yo mismo, dijo Carlotti, ¿no? No, Es decir, no dije eso, no. Bueno, Dije que... No, ¿cómo voy a decir yo mío que van a pensar en mí? No soy tan narcisista. no, como que no una ley traje, sea- no Una traje ley el a tu libro. medida. No, con una ley que se aplique a mí, no, hombre, no. ¿Cómo va a ser una ley que No, me aplique a hombre, mí? pero eso fue en el libro, Ya, en el libro de... bueno, eso es en de- el libro, Vale, hombre. vale. Es lo que, Sí, lo hombre, que creí recoge en el creí libro. que lo había dicho yo aquí en la... Es que no traje el eso libro, no, es decir, no pasa menudo- nada. No, es una cita de... No, una cita, Claro, es una una- cita. es una- claro. Que sí. Pero Claro. me estabas achacando a mí, yo... A ver, era un comentario coloquial de Carlotti, naturalmente, claro, por supuesto. Bueno, pues, vamos a pues ver, vamos a ver ahí. sí, vamos a ver. Me parece muy interesante un amigo que tienes, que hay que ver, Kini, que un joven leonés que venía a Alemania y que se iba para Bolivia, a la Bolivia del Che, para tal, después no fue, y en fin, es muy interesante. Es muy interesante lo que dice de ti, que dice que te reconvenía por tus desviaciones anarquistas y pequeño burguesas. Bueno, ¿Esto era así o no? Bueno, sí, pero no, es entrar en matices. Vaya Bueno, con Julio. Bien. Bueno, nada, ahora vamos. No, esta fue una época, sí, efectivamente, estábamos... hostia, pues ahora mira que tengo que hablar de eso. Sí, Kini era de mucha gente que se había ido a Alemania, sí, bueno, Alemania, Francia, etc. Pero esto había una base en Alemania, sí, bastante. Y llegó a León. Era más joven que yo, o es más joven que yo. ¿A qué se había ido a Alemania? ¿Emigrado a trabajar o...? No, estaba trabajando allí de migrante y se vino en un momento dado, pero se radicalizó en Alemania y nos conocimos en León. Y yo estábamos allí nosotros organizando el partido de extrema izquierda allí en León. Ya había ido a Valladolid, ya me marché de Valladolid porque no me dejaban vivir, me vine para León y allí tal. Y a mí me pedían que pasara pues que montaras el aparato de propaganda, el responsable de tal, responsable de la parte obrera, de la parte cultural, de la parte de no sé qué, estructurar lo que era la estructura del partido, y no había manera de nada. Entonces llega Kini dice, hola Kini, y le digo, le convencí, él se iba a ver a Inti Peredo. Inti Peredo fue el que sustituyó al Che Guevara una vez muerto Che Guevara. Y él venía de Alemania, camino de allí, él es de León, era de León, de una aldea de un pueblo de León, iba camino de irse para allí, para Bolivia. Para unirse a la guerrilla. Bueno, me iba a la guerrilla, sí. Y le comí el coco tanto y tan, le convencí que se quedó en León y le pasé todos los contactos que tenía allí en León y él en un pispas, en un par de meses y tal, tenía perfectamente organizado. Y a mí me venía el responsable mío del partido y claro, me tachaban de aquello de conductas y tal un poco pequeño burguesas, porque claro, era indisciplinado. ¿Y de dónde sacaron que lo pequeño burgués es lo Bueno, eso disciplinado? lo sabemos todos, que el pequeño burgués no es solo indisciplinado, sino que su compromiso bien al revés. muy compromiso muy relativo. No, el pequeño burgués Que te no se acusen de puede- anarcoide no por se puede indisciplinado, confundir vale, mucho, pero el pequeño no se burgués por puede indisciplinado. confiar mucho en los pequeños burgueses, por lo menos desde el punto de vista de las militancias rígidas comunistas, el pequeño burgués reeducarle, Sí, etc. es el ideal. Tienes la plantilla Bueno, hecha, simplemente tienes que cambiar lo que hay dentro. Nada, de eso nada. Los contenidos, pero mantener la forma. Ojo, en ese Funcionario de comentario- 9 a 2. Bueno, pero no vamos a entrar en esto, ahora va a tener un análisis sociológico de la pequeña burguesía. A lo que simplificando. La anécdota era que siempre tuve ese componente anarquista, sí. Y además yo me declaré muchas veces más anarcocomunista. Y muchas más, siempre dije que lo primero, eso con 14 años cayó en casa, que no había muchos libros, pero había algunos. Había Cuerpos y almas de Bassenmercher, o algo así, un francés. Bassenbader-Smith. Bassenbader-Smith, que me lo leí también, pero había un libro que era La ética de Kropotkin.
Y ese libro desde Vencijao, editado en la República en los años 20, estaba en casa, allí estaba todo cosido con hilo y tal, pero yo me acuerdo que ese libro cayó en mí y me fue el que me encauzó en un momento dado, por lo menos para situar el ser supremo y Dios, Cristo, etcétera. Pasé a ser muy amigo no, a tener como compañero a Cristo, como Jesús, el camarada Cristo. Sí, bueno, como si fuera el hombre tal, y con Dios, ese Yahvé, eso tal, pues de algún modo desapareció de mi vida, gracias a Dios, porque lo pasé muy mal. Bueno, gracias a Dios. No puedo, gracias a Dios, efectivamente, por eso digo, gracias a Dios. Gracias a Dios dejé de creer en Dios. Bueno, pues vamos aún puede rectificar. Bueno, creer hay que creer. No, digo, la fe hay que tenerla, pero depende de qué. Mira, disculpa. Pero vamos a centrarnos, si quieres, en las coordenadas un poco de salida de ahí. No, ya verás. Ahora tenemos que ir a la recomendación de lectura. Eso es. Hay que ser un poquito breve. Un libro magnífico, además. Sí, siempre. Lo conozco de cuando salió la primera edición. Que ahora hablamos. Muy buena. Y luego ya a ver si... cómo hacemos, ¿verdad? Tú dirige. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, ya que me ocupé yo la pasada semana, a tiempo completo, ¿no es así? Sí. De recomendar un libro, hoy le toca turno a Emilio Saldaña, que nos trae un libro debajo del brazo magnífico, como siempre, y además con su maestría didáctica habitual, pues allá va con su discurso. Adelante. Sí, y este libro es de edición reciente. Está en una editorial bastante exquisita, que se llama Espuela de Plata, y es la reedición ampliada de un libro de Chaves Nogales, ampliada porque eran en origen 9 cuentos y ahora son 11, le han añadido 2. Se llama A Sangre y Fuego y tiene esta portada tan guerra civilista. Aquí un montaje hecho sobre el típico póster para encender los ánimos beligerantes, con una combinación de otras imágenes delante. Bueno, Chaves Nogales es un periodista, sobre todo, sevillano, hijo de una familia bien, de gente de cultura. Su madre era contra de piano, su padre tenía, en fin, responsabilidades culturales, y lo que llamaríamos un pequeño burgués, precisamente, pero no tan pequeño, porque los pequeños burgueses en la España de los años 30, donde había pobres y ricos, pues estaban más bien cerca de los ricos que de los pobres. Sí. Es decir, no había propiamente una clase media como la puede ver ahora. No, eso iba a surgir después. Bueno, entonces este hombre tiene una vida pues muy interesante. Es básicamente periodista de información, de reportajes. Él va a hacer reportajes sobre la Revolución Rusa, va a Berlín una temporada y va a contar desde ahí el auge del fascismo, está en París, en fin, tiene una vida pues bastante internacional, pero al mismo tiempo escribe no tanto novelas como más bien cuentos que publica en periódicos y en revistas, porque es básicamente pues un novelista literario, diríamos, que no solamente hace reportajes, sino que además escribe literatura, cuentos y opina y tal y cual. Hace muy poquito se ha publicado sus diarios en acantilado, en 2 volúmenes gruesos, y ha sido una conmoción literaria. Todo esto casi diría que empieza con Trapiello y esa especie de puesta en marcha de la recuperación de escritores menores y desconocidos, o no tanto, más bien sepultados en el olvido, de la época de la República. Trapiello escribe Las armas y las letras, que es un libro fundamental, donde establece bastantes simetrías entre los escritores de un bando y de otro, intentando acabar con la idea de que los únicos escritores buenos eran los comunistas o los, digamos, de izquierdas, y los escritores de derechas tenían que ser por definición malos. Entonces se rescatan muchos escritores de derechas y también de centro, porque Chaves Nogales es un republicano que está a favor de la legalidad constitucional, a favor de la República, pero un republicano crítico que ve un poco la deriva que está tomando la situación, la construcción de un proceso revolucionario en marcha, la incapacidad del gobierno y de Azaña para manejar toda la violencia de un lado y del otro, que ya anuncia el estallido de la guerra civil, y al final se va a convertir en uno de los
protagonistas de esa tercera España escuálida, que son unos poquitos que ni son nacionales ni son republicanos, están ahí en esa especie de tierra de nadie y por tanto son los que van a recibir golpes de los dos lados y van a ser o ninguneados o directamente eliminados por alguno de los dos bandos. Él, cuando se va de España y se exilia ahí en la guerra con la familia, pues dice que se va para que no lo maten ni los unos ni los otros, porque estaba convencido de que si no eran unos iban a ser otros. Entonces su posición es bastante objetiva a la hora de reflejar la violencia brutal de los dos bandos, tanto en la guerra como en la inmediata posguerra, pero sobre todo en la guerra, que es el tema. El título del libro, A sangre y fuego, pues no deja muchas dudas sobre la temática que va a tratar, ¿no? Son cuentos de la guerra civil, digamos. La edición es muy buena, tiene fotografías, se edita además con las ilustraciones de alguna edición de los originales de los cuentos y añade además otra selección de, digamos, ilustraciones alternativas de otras ediciones de esos cuentos, porque claro, antes de ser reunidos aquí y publicados ahora, han sido publicados en los mismos cuentos en distintas ocasiones, en distintos medios y con distintas ilustraciones, y esto es muy propio de la época. Entonces aquí están las ilustraciones, a ver si lo digo bien, las ilustraciones de Álvarez Moreno, de la revista Bohemia, donde aparecieron los cuentos, que son las que están, pues digamos, en el medio, ¿no? Son las ilustraciones principales, y después las ilustraciones estas pequeñitas que recogen a escala la proposición de la revista donde publicó, que son las ilustraciones de Fernando de los Ríos en Sucesos para Todos. Bueno, lo he dicho al revés. Las grandes son las de Sucesos para Todos y las pequeñitas son las de Bohemia, pero es igual. Bueno, tiene un prólogo de Trapiello, como dije, todo esto empieza con él y con su influencia en la editorial Renacimiento y en otras editoriales de rescate, diríamos casi. Muy interesante, que remite a su propio Las armas y las letras, por supuesto, pero también a Carlos Morla Lynch, del que se ha publicado recientemente sus memorias. Había el tomo publicado de su amistad con García Lorca y ahora se ha publicado el segundo tomo. Este señor, el Carlos Morla Lynch, es una especie de Schindler español. Era un chileno que llevaba la embajada y que dio asilo primero en Madrid, claro, en el Madrid del Terror Rojo, a los, digamos, de derechas perseguidos por los milicianos, y después en la inmediata posguerra a los comunistas perseguidos por los falangistas y por Franco. Entonces, muy interesante este Carlos Morla, y también con una visión que, por ser exterior, por ser de un chileno al fin y al cabo, es quizá más equilibrada que muchas visiones partidistas de un lado y de los del otro, los unos y los otros, con H, como diría Unamuno. Sí, porque ya te digo, todo esto es un movimiento de recuperación, sí. En realidad esto también es parte de la memoria histórica. Bueno, Andrés, somos amigos, tenemos el origen común de vivir juntos y de una amistad y de compartir algún amor. Trapiello, dices. Sí, Andrés García Trapiello. Sí, hay que decir García, que... porque no le gustaba el García, pero bueno, es no sé si él siempre firma Trapiello. Ya, pero es Andrés García Trapiello. Bueno, también Ruiz Picasso se quitó el Ruiz. Bueno, es que hay otro Andrés Trapiello, que es el primo, que era mi compadre. Y él muy amigo. Pero tú dices el de las armas y las letras, ¿no? Sí, claro. Muy amigo. Y el Salón de los Pasos Perdidos. Muy amigo hasta que rompió con nosotros, con Valladolid, se acabó la el de Valladolid. No, bueno, en principio Trapiello era de la izquierda extrema y se ha pasado a posiciones centro conservadoras, yo creo, ¿no? Te cuento, le metí yo el partido en el PCI y no me perdonó nunca. El buque fantasma, el libro ese que lleva un premio de Plaza Sí, es una novela suya. Sí, que no quieres saber nada de ella, de hecho no la nombra nunca. No, pero anda por ahí, ¿eh? Bueno, pero no quieres saber nada de ella y no nadie la nombra. Esa llevó un premio de Plaza Janés, sí. Me parece que fue. Y ahí hay una no diría venganza, pero hay un pasar cuentas de ese periodo. Sí, pero también un mea culpa.
porque al fin y al También, cabo él participó, bueno, pero también o sea, no fue llevado a sí, punta de las dos pistola a cosas. esas posiciones. Bueno, ¿no? te estoy diciendo, que Ya. y eso todo, yo digo como curiosidad. Sí. Es un tipo muy interesante. Somos Trapiello. amigos. Está escribiendo No, amigos, ya el diario... no soy amigo de él ahora, no somos amigos. Hay una distancia muy grande, pero sí, Pero bueno, hay una relación pues ahí. está escribiendo probablemente el diario más grande de la historia No, ya de lo la sé, ya literatura, lo sé, no sé si ya lo mundial, sé. pero española sí, que es el Bueno, Salón o de mundial. los Pasos Perdidos, que debe de ir por el tomo 22 o 24, Sí, es una sí, cosa pues sí. absolutamente desmesurada. Bueno, muy interesante. Tenemos que cerrar el comentario. Cerramos el cuento. Bueno, pues Sí. nada, son cuentos sobre la guerra civil donde se demuestra un poco, se muestra más que se demuestra, se muestra un poco la violencia extrema a lo que se lleva en los dos bandos. Salen falangistas asesinos, salen milicianos asesinos también, en fin, un poco lo que realmente fue aquello. Y nada más, esto es lo que quería decir. Podríamos hablar mucho rato también de Trapiello. Yo quería leer lo del pequeño burgués, precisamente, ahora que lo acabamos de decir, porque en el prólogo que escribe él se define como un pequeño burgués. Dice: yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Trabajador intelectual al servicio de la industria, regida por una burguesía capitalista heredera inmediata de la aristocracia terrateniente, que en mi país había monopolizado tradicionalmente los medios de producción y de cambio, como dicen los marxistas. Ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura, confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes, biografías, cuentos y novelas, con los que me hacía la ilusión de avivar el espíritu de mis compatriotas y suscitar en ellos el interés por los grandes temas de nuestro tiempo. Tiene ese deje un poco nostálgico de lo que se perdió, porque evidentemente él se vio metido en el fárrago de la guerra civil y tuvo que escapar, y de hecho muere en el exilio londinense de una peritonitis con 46 años. Muere exiliado. Y claro, y esa tristeza que se traduce aquí y esa impotencia ante la violencia de los unos y los otros, pues es lo que le da su calidad, bueno, y su capacidad literaria, claro, su interés y su calidad a este libro. Bien, A Sangre y Fuego de Chávez Nogales. Editorial Escuela de Plata. Sí, con el trasfondo de comentario, de previo prólogo de Andrés Trapiello, al que yo también conocí, no naturalmente en la proporción y a fondo de Carlotti, pero al que también conocí, porque entre otras cosas venía por mi librería, siempre que tenía oportunidad. Bueno, él es un maniático de las librerías de viejo, de los mercadillos y de todo esto. Entonces, de hecho, él encontró este libro, o sea, su primera edición, en un mercadillo. En todo caso, sí lo traté lo suficiente, y eso sí, no pretendí ningún tipo de... Me llevaba razonablemente bien con él, teníamos una consideración semejante de lo que hablábamos, aunque sobre lo que hablamos era básicamente de literatura, ¿no? Pero, en fin, tengo alguna que otra anécdota de curiosidad que naturalmente no voy a contar ahora. Bueno, distrajimos una cantidad de tiempo muy fecundo, pero claro, el tiempo se va. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es que se va el tiempo, Bueno, pues que vosotros no sois responsables. se hace entretenido Es que se va el todo, ¿no? tiempo, ¿entiendes? Se va, El ¿entiendes? caso es que sea entretenido para los que nos escuchan. Eso, exactamente. Esa es la clave. Bueno, vamos a continuar un poco, ya así, ya veremos cómo. Yo tengo interés, un interés personal, por una curiosidad que ahora veremos. Yo, entre tus comentarios y la novela esta de Marcos, que toma cuerpo biográfico de tu persona, pues yo me sirvo un poco de eso, ¿no? Y hay un momento en el que se refiere a algún capítulo, como no, claro, a Guillermo Fernández, como el que naturalmente tienes, Guillermo Fernández. En fin, yo también es una consideración, seguramente otra, pero yo tengo una... Hombre, es uno de los grandes amigos de Ferrol. Yo por Guillermo Fernández, en fin, tengo un particular afecto que yo creo que a él le cumple conocer, ¿no? Entonces, pues ahí habláis de Guillermo Fernández, de su hermano Pedro también, y hay un momento en el que se cita, este es el motivo por el que quiero comentarlo como curiosidad, a Carlos Oroza. A Carlos Oroza, al que yo conocí. Claro, yo sé de qué estáis hablando. Pareciera
que es de otra cosa, porque a veces se conocen las personas y unos tienen una conclusión y otros otra. Bueno, Carlos Oroza, decías que al que yo conocí, repito, además, y lo traté algo en Vigo, y aparece una cita de Eugenio d'Ors que ya paseamos por aquí varias veces. Lo que no es tradición es plagio. Y claro, yo cuando leí aquello, en fin, me vino una sonrisa así. Y bueno, a Carlos Oroza esa frase le cuadra del todo. Pero para la interpretación, claro, es una frase de Eugenio d'Ors, que no era precisamente un revolucionario atrabiliario, ¿no? Y entonces, claro, esa frase yo había puesto aquí: agárrame Carlotti, digo yo, esa mosca por el rabo. Es decir, la frase de Eugenio d'Ors, no para, digo desde la curiosidad de Carlos Oroza, que era un poeta, yo te puedo decir, poeta de gran mérito, por cierto, con amistad personal con Umbral. Umbral, que no era muy dado al elogio, elogió a Carlos Oroza por escrito, en libros concretos, en La noche que llega al Café Gijón, sin ir más lejos. El elogio que hace de Carlos Oroza, bueno, es que es, quien conozca Umbral se tiene que quedar hasta perplejo. Bueno, yo en fin. te cuento, hablando de Carlos Oroza, bueno, ya que sale, mira, pues es un buen tema. Carlos Oroza, yo lo conozco en Vigo, en el año, pues a mejor vamos a remontarnos a antes de venir aquí yo a Ferrol y todo. Entonces yo paso periodos en Vigo y allí de madrugada, acabado tal, me encuentro con Carlos Oroza en el Erigio, en García Barbón, allí en una cafetería que hay, y pasamos madrugadas que aparece por allí, siempre con una dignidad realmente de hacerte temblar, porque era así siguió siempre hasta que murió. Una dignidad, una enorme entereza y una personalidad realmente afable y magnífica, y como poeta, por supuesto. Entonces, cuando creamos la poesía salvaje, lo primero que le había hablado a Guillermo y tal, fuimos a buscarle a Vigo. Contacté con él y fue nuestro emblema, un poco el emblema de esa poesía dicha, de la poesía dicha, hablada, dicha, no tanto recitada como dicha. Y entonces, claro, y tuvimos el gran placer de tenerle aquí los 4 primeros años con nosotros. Y eso fue, pues eso a lo mejor es uno de los grandes presentes de la poesía salvaje, uno de ellos. Hay muchos más, pero uno es este, de Carlos Oroza. Fue que era pues escucharle en directo, escucharle con él, estar con él, conocerle más y sobre todo ya diciendo sus poemas. Eso pues lo han dicho muchas veces, es algo como un chamán, como el poder de la palabra. Todo lo que hablamos siempre de la palabra y todo el énfasis que pongo yo en la palabra y toda la apología que hago del poder de la palabra, en Carlos Oroza está reflejado perfectamente ese poder de la palabra. Y no digamos de la poesía, la palabra en la poesía, pero la palabra en sí misma. Y eso fue realmente algo que está ahí, inolvidable totalmente y magnífico, magnífico. Bueno, pues yo lo celebro mucho, vaya también en la memoria de Carlos Oroza, naturalmente. Por eso quería citarlo, porque... Pues me agrada mucho, porque es una cosa que muchas veces siempre lo tenemos presente. De hecho, le dedicamos la 12 o la 9ª poesía salvaje, se la dedicamos a él entero, a Carlos Oroza. Sí, no, pero además repito... Por redundar en ello, ¿no? Y por sí, la referencia que yo cito de Carlos Umbral en La noche que llega al Café Gijón, es que eso es totalmente inusual, ¿eh? Porque además, sí, es que Umbral tenía manifiestamente un gran respeto por Carlos Oroza, es decir, respeto, sí, que sí. No he de decir yo que Umbral que no fuese respetuoso, pero en fin. Bueno, a veces sí. Por eso digo. No, que potencialmente podría serlo, pero dependía de situaciones. Él, por Carlos Oroza, siempre tuvo el reconocimiento de la dignidad a la que tú te referías hace un rato. Fue considerado como el gran poeta oral. Allí en Madrid, en una época pequeña, muy pequeña, pero cuando estuvo allí, admirado, querido y protegido. Sí. Se viene para Vigo, y en Vigo tiene ahí también un núcleo y tal, pero lo pasa mal, y de hecho él lo pasó mal generalmente
en periodos de su vida mal económicamente. Después tuvo un gran amigo ahí, que quiero nombrarlo porque también le conocía, Carlos Vila, que fue el que le traía aquí, le llevaba y estuvo viviendo en su casa y con su mujer y tal, que fue también, hay que nombrarlo. Carlos es el poeta que tenía que haber sido protegido de alguna manera, ¿no? De desahuciado, como de la poesía no se vive, gracias a Dios, y es una maravilla que se siga aún siendo bastante imposible vivir de la poesía. Se tiene que ver siendo profesor o escribiendo novelas o haciendo otro tipo de cosas. Pero no de la poesía. La poesía es imposible, totalmente, absolutamente. Y por eso después los grandes premios de los grandes poetas como Gamoneda o Tomás Segovia o tal, pues les viene muy bien al final de su vida. Algo les ayuda, pero por ejemplo Gamoneda también nunca vivió de la poesía, nunca. Era un funcionario de la Diputación de León. Bueno, quiero decir que sí, que Carlos Soroza, eso, tuvo amigos, muy querido allí. Ahora han creado una fundación, o una especie de fundación, Carlos Soroza en Vigo, han puesto una calle, es decir, que hay ahí todo un reconocimiento, bueno, que nunca está mal. Llega de una manera como llega, pero está bien, hay que aplaudirlo. Y están recuperando toda su obra, que aún sigue siendo muy inencontrable, por lo menos fue inencontrable hasta aquí. Allí la han editado ahora con unos libros carísimos, por lo menos las primeras ediciones salieron como algo de lujo. A eso no sé cómo lo entendería, porque siempre sus libros se buscaban debajo de las piedras y nunca los encontraron. Bueno, como libero, ¿sabes? No, sí, pero hay porque ediciones... Caballo, por ejemplo, Caballo no se encuentra. Pero por razones precisamente económicas, hay algunos libros editados con tiradas limitadísimas. Libros, aquello, es decir, con aportación de láminas de pintores. Pues que te digo yo, la Mazares y Carlos Soroza, y vale el libro pues 300 euros o 250 euros. No, ya, pero eso no puede ser... Yo por ese precio no lo vendo. Bueno, pero quiero decir que estoy diciendo que eso, que vale, que salió a la venta, salió de edición así. Ah, en la edición, No, sí, la edición, eso se sacó hace 5 años, 4 años. Ya, eso es una operación, yo me refiero a la primera. Yo me refiero a la primera. Sí, pero... Eso es un negocio que montaron No, pero la que yo me refiero, que es diferente. Yo no hablo de eso tuyo, del comentario este último, no. Yo me refiero, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, de un poemario... Hay uno que es Caballo. No, otro. Hay otro que es... hay un mar más alto que el cielo. No. Es uno de tamaño folio, folio mayor, sí, con una presentación esmeradísima, edición numerada... Sí, lo conozco. Pero eso no se encuentra. Edición numerada con todas las láminas firmadas, no de manera directa por parte de los pintores respectivos. Lo tienes. Yo lo tengo en mi casa. Yo lo tengo también. Yo lo tengo en mi casa. Ese se sacó hace como 9, 10 años, 11 años. No, antes. El que yo digo antes. Sí. Bueno, en todo caso, porque estamos distrayendo un tiempo y la culpa es mía. Esta vez la culpa es mía. Esta vez la culpa es mía. No diriges la orquesta bien. Me estáis perturbando con las... Es decir, vamos a ver. No diriges bien. Mira, exactamente. La orquesta esta. Vamos a ver, mira. Hay una serie de cosas que a mí me gustaría... Es que tengo que decir yo a los espectadores que este programa un tanto caótico de hoy, que a poco se nos va de las manos, en fin, es pena porque no vamos a tener demasiado tiempo para referirnos, ni siquiera de manera testimonial, a algunas cosas que a mí me gustaría subrayar de la variopinta y variada y fértil personalidad del Carlotti, persona y personaje, como dije en la introducción. Por ejemplo, esto es lo de menos, pero lo voy a decir. Parece que no, pero Carlotti hizo el servicio militar, porque todavía se hacía el servicio militar por entonces. Y entonces se fue a hacer el servicio militar y en las prácticas de tiro, pues fue el primero entre 4.000. ¿Estás de acuerdo? El segundo, vamos. El segundo de 4.000 en el campamento en el Ferral, sí, en el Ferral. Fui el segundo de 4.000. Claro, y por otra parte, segundo de 4.000. Es decir, hay que ver qué bien apunta Carlotti. De otra parte, se pudo contrastar en un test de inteligencia, bueno, de aquella manera, pero como sea,
de que posee un coeficiente intelectual sumamente alto. Eran los test americanos que se hacían en el 1000. Sí, sí, claro, claro, En la mili se hacían los test. pero me extrañó porque él sacó 2 o 3 puntos más que yo, que es una cosa rarísima, porque, en fin, entonces, pero esto es así. Y se apuntó Te lo cuento. Si me lo al dices. grupo de operaciones especiales de los Boinas Verdes. Sí, me ¿Es apunté. así o no? Sí, bueno, me apunté por una cosa. Sabía que me iba, bueno, voy al Ferral y al acabar el Ferral sabía que me iban a mandar castigado y mandaban castigados a Astorga. El Ferral es la... El Ferral del campamento, Sí, que exactamente. está en León. Y me iban a mandar, o mandaban al Monte Hacho, a Ceuta, Melilla, Ceuta. El Monte Hacho, creo que es Ceuta, ahora no me acuerdo si es Melilla o Ceuta, siempre me confundo. O mandaban ahí a los que estábamos fichados, o nos mandaban a Astorga, los del norte, los del noreste a Astorga. Y entonces yo viendo eso, que iba a ser así, que me iba, porque ya llega al cuartel, un hombre que era coronel del cuartel de Astorga, era de Ferrol, lo supe después mucho más tarde, Sí, me trató magníficamente. Un bien. elegante y culto coronel, así lo describes. Sí, pues magnífico. Me llamó el primer vez y dice, no tienes ningún problema, tú no te metas nada durante este año y medio que vas a estar aquí, y aquí no te... Yo, ¿Te claro, sorprendió? para mí fue... Elegante y No, culto para mí fue un... supongo que habrá alguno. Hombre, claro. Para mí fue Bueno. un descanso en ese sentido, Hombre. porque me tenían frito, la Brigada Político-Social me tenía frito. Y Entonces ese año y pico estuve... Sí, sí, estupendo. es que además el coronel te lo garantizó. No Te me dijo dijo, que si no me metía en nada de aquí eso, no aquí va... no vas a pasar Hombre, nada. claro, a ver, claro. Bueno, total que me Claro. mandaron, pasó una cosa solo llegar, que me mandaron una patrulla de tiro y al capitán de la batería, de la plana mayor, al volver de los ejercicios esos de tiro, que estuve como 15 días allí en el Teleno, allí en Astorga, al volver el coronel se enteró de que estaba allí y bueno, levantó una bronca, yo creo que le rebajó al capitán de la porque yo no podía tener uso de armas. Por ser sospechoso políticamente. No, de que no tenía uso de armas, no hice guardias, no hacía guardias, no hacía nada, estaba rebajado de todo, no podía usar armas de ningún tipo, ni para hacer las guardias, con lo cual me libré de todo. Y era un paisano que conocía a su hijo, por cierto, aquí, muchos más años después, un coronel estupendo, y el hijo también lo conocí por vosotros, por Guillermo y por Alito y así, de amigos, vamos. Bueno, pues vamos a ver. Como tenemos que ir a galope tendido, pero vamos, que nos queda apenas nada. Yo quiero que nos refiramos con el arte de síntesis que tú tienes, ya verás. Pero dile a qué. Ya verás, sí. Hombre, Emilio, fíjate tú a Emilio lo que me acaba de decir. Hay que ver lo que me acaba de decir. Bueno, vamos a ver. Es que hay que ver. Vamos a ver. Yo lo que quiero es que te refieras de una manera... Tienes que sintetizar. De una manera, en fin, sintética, pero que resulte fecunda, a tu experiencia. Un día, Carlotti, y de ahí le va a venir su apelativo, entra en un circo. Digo circo no en sentido figurado, sino en sentido descriptivamente real de lo que es un circo. Sí, puede que los espectadores se acuerden de que dejamos la pregunta del millón formulada y sin contestar a propósito para hacer ahí el cliffhanger. Claro. Que era, Entonces, ¿de dónde viene Carlotti? Claro, en efecto. Entonces, yo te voy a poner en suerte la cosa, Circo Orfei. Moira Orfei. Bien, Moira Orfei. Moira era una actriz Sí, amiga de Fellini, nada menos, que había participado en Profumo di Dama. Profumo de dama. Perfume de señora, de dama. Es una película así que... Del año 1974. Esto es casi lo de menos. Lo demás es que ella era la propietaria del circo. Y el circo fue contratado un día por el Shah de Persia, que el Shah de Persia, cuando yo era niño, había un Shah de Persia, y Persia era Irán, pero en fin. Y se llamaba Reza Pahlavi. Y se había casado con Soraya, con Faradiva y después con Faradiva, por este orden, porque Soraya había resultado... No le daba... Sé que era cosa de
de la prensa del corazón, no de aquella. Claro, claro. Soraya, Era un problema Faradiva, político. Era un No político, podía tener hijos en entonces. efecto, se quería- en efecto. Ya ves tú, para lo que fue de la bueno, monarquía poco después. La cuestión del circo la cuento. Adelante, brevemente. adelante. Nada, nos vamos a eso, ya el viaje, es que volvemos al viaje otra vez. El viaje, mira que me da cuartelillo el viaje. Es un viaje iniciático, claro, mira. Ya os lo dije, El viaje de la vida. nos íbamos a Praga 20 días, Javier y yo. Nos despedimos los amigos, nos marchamos, llegamos a Venecia y ahí se nos torció el camino. Y tardamos 2 años en regresar a Valladolid y no fuimos a Praga nunca. Él se fue a Praga, que lo dije ya la otra vez, a casarse 15 años después o 20 años después. Eso fue la historia. Yo lo brindo como argumento literario. Bueno, para entonces quien quiera recoger. acabamos en Creta no podíamos salir de Creta, una isla, es muy fácil que se haga imposible abandonarla, y trabajamos en 1000 trabajos durante 2 meses, y cada vez que trabajamos conseguíamos el dinero para coger el barco y lo fundíamos de nuevo y no había manera de salir. De allí salimos prácticamente sin una peseta, pero siempre empeñados ya en seguir una ruta hacia Oriente. Ya daos así, no llamamos nunca a casa, pero al llegar a Tesalónica, allí sí que empezamos a pasar hambre, un poco jodidos ya, porque teníamos la idea de ir al Monte Athos, y en el Monte Athos de aquella tenía la posibilidad de pasar allí incluso 20 días, un mes, en los 21 monasterios que circunvalan la península de Athos. Entonces la idea era, vamos, llegamos hasta Athos, entramos allí y escribimos un libro de poemas a medias y tal, sigamos escribiendo poemas y nos pasamos ahí 20 días y ya veremos lo que hacemos. Al llegar a Tesalónica fuimos a ver donde se hacía el contacto con el Monte Athos para entrar allí, y de aquella de repente nos encontramos que lo máximo que se podía usar eran 3 días. Y entonces todo se nos vino abajo. Así todos sacamos un pasaporte con un visado para ir al Monte Athos. Los pasamos los 3 días y 3 noches allí en el Monte Athos. ¿Y escribisteis el poema? Escribimos poemas, sí, Javier, defecábamos por ahí en los montes y los de Italia, muchos poemas sirvieron mucho papel para limpiarnos, para no tener papel higiénico, con lo cual se perdieron muchos de ellos, pero bueno, quedaron muchos. Dimos la vuelta al Monte Athos, estuvimos en Uronópolis, donde estuvo el coloso de Henry Miller, una de las novelas de Marusi, el Coloso de Marusi creo que es, una de las novelas de Henry Miller, la escribió allí en Uronópolis, todos los lugares magníficos, y te dan años 78, imagínate, 70, no había un turismo. Eso es todo Grecia, ¿no? El circo, el circo. Y volvemos a Tesalónica, y en Tesalónica vamos a comer a las 4 de la tarde todos los días a la universidad, que nos dejan los restos, los estudiantes y tal, y ya vamos ya por fin a llamar a Valladolid, Cobro Revertido, a decir que pasa, que dinero, que nos manden algo, lo que sea. Tardamos 3 meses en llamar, Vamos allí y no llamamos tampoco ese día. Llegamos y nos encontramos con un jugador de Orense que estaba en el Palatinaios, y era Pereira, o algo así se llama, era argentino, que había jugado en el Orense. Hablando allí en la cosa de Telefónica, pues nos habló de un circo, nos dio como el equivalente a 1000 pesetas, y nos dijo, a las afueras de Tesalónica hay un circo, ¿por qué no probáis y tal? Y lo del circo era una cosa totalmente mitológica, así de no creerte, vale, ¿a qué vamos a ir? Pero estábamos tan desesperados que cogimos las dos, cada uno de su bolsa de mano, que de aquella no usábamos ni mochilas ni nada, y nos fuimos a las afueras de Tesalónica a buscar el circo. Allí nos preguntaron, sabíamos algo de italiano, ¿sois autistas? No, pues nada. Bueno, pues entonces sí, bueno, poneros aquí, soy de policía entrate, sì, ragazzi, bravi, spagnolo, de policía, due. Ya podíamos quedarnos allí, ya eran las 7 de la tarde, ya asistimos, bueno, fue aquello, ya dijimos, bueno. Pero según estábamos allí, policía pensábamos que era de controlar para que no se colara la gente. Claro, policía, ¿qué? Policía es el origen original de la palabra policía, que era de limpieza. Era para limpiar debajo de las gradinatas, limpiar la basura después de las funciones, limpiar y tal. Y todo eso, si fuerais autistas, ya la cosa variaría. Los autistas eran choferes. Claro, eso quería decir. Bueno, claro. total, que nos acostamos esa noche a las 11 así, el circo seguía sonando, duraba hasta la 1, y de pronto empezamos a oír un guirigay en árabe, italiano, gritos de aquí, de allá, en varios idiomas, y de repente nos damos cuenta de que, la misma noche que íbamos a pasar allí, que el circo levantaba la carpa y que nos íbamos. Y eso fue ya una cosa, una verdadera alucinación. No hizo falta el SD, ni hizo nada, alucinamos por color. Y efectivamente, al día siguiente
una explanada enorme allí, nos callamos, nadie nos había dicho nada, con lo cual nos callamos, nos quedamos metidos allí en nuestra caravana. Digo, pues no digas nada, no digamos ni mu. Acabamos en Yugoslavia, 4 meses en Yugoslavia, y 2 meses después, otros 5 meses en Irán, en Persia. Y allí en Persia estuvimos en Teherán, y allí trabajamos 2 meses, el Trico trabajó 2 meses y otros 2 meses quedó cerrado. Pero allí asistimos a la caída del Shah de Persia. El tiempo Fue de la lo más importante que revolución de hubo, Khomeini. que fue, pero asistimos a la caída del Shah de Persia, asistimos a la caída durante 2 meses enteros y de allí marchamos a Afganistán. Allí se hablaba con literalidad, creo que palabras tuyas, de aquella experiencia del bazar iraní, el bazar de Teherán, ¿no? Bazar. Como decías, creo que una tropa maravillosa de gente culta, escritores, filósofos, y por ahí andaba Darlis Rabdur, creo. Darius Radpur, que hoy es un artista y miembro del TUDET, o sea, el Partido Comunista de allí, ¿no? Sí, marcharon, claro. Marcharon a Italia, está en la Escuela de Roma de Italia. Y es interesante porque os despedís y todos hacen una bacanal allí. Bueno, nos hacen una fiesta de despedida estupenda, una fiesta a base de caviar y cervezas checas. Exactamente, con cerveza, atención, con cerveza checa de reserva y caviar a cucharadas. Lo sí. cual no está mal para el caviar una iraní tiene fama. Era el caviar del Caspio, que no es fama, es que es más importante que el ruso. El del Caspio de ese es más. Era del caviar que de contrabando podían vender los pescadores, porque el Shah de Persia tenía el monopolio del caviar, y se compraba en el barrio chino de Teherán, se compraba. Quiero decir que era accesible totalmente. Y sí que lo compramos latas enteras ese día de despedida, cucharadas, sí. Fue la vez que tomaste, ¿no? Porque ya después... Bueno, tomé algún sucedáneo más aquí hace 1 año y medio de una amiga Pero nada, que tenía por de Siberia. No estaba ¿Ah, sí? rico, pero sí, pero el del Caspio, comerlo así a cucharadas y de esa manera, pues fue magnífico. Y así nos despedimos y nos fuimos a Afganistán. Acabamos en la India y 2 años después regresamos. Bueno, Y de ahí Carlotti. como tenemos que cerrar ya, como gran tenemos que Carlotti. cerrar, a mí me interesa, a ver si podemos cerrar, tenemos apenas 2 o 3 minutos, ¿eh? Vamos a ver. En Afganistán y Pakistán y tal, hay una parte que me interesa mucho, por lo que tiene de simbólico y todo esto, que es el descubrimiento del burka. Sí. El descubrimiento del burka. Y se escribe en el libro, se dice, ante todo descubren, no, pero permíteme decir la literalidad de esto, ante todo descubren la picardía en los ojos embriagadores de las mujeres, quedan subyugados por el lenguaje de los ojos, cómo se abren, coquetean, sonríen, se asombran, un juego de seducción nuevo. Tras el burka, intentan adivinar el resto de la cara y el cuerpo. Caen bajo el embrujo de una poesía sensual, amorosa y tierna. Es la primera vez que contemplan esas ropas y muy especialmente esas miradas magnéticas. Se maravillan. Y concluyen diciendo, por otro lado, aceptan lo que hay porque es su cultura, no la cuestionamos, ni nos creemos con derecho a cuestionar nada. Bueno, creo que digo bien, que Ahora es literal. Te lo explico. Claro, claro. Pues te explico claro. una cosa muy sencilla. Primero, empezando por lo último. Eso lo sigo manteniendo hoy día. Cuando yo voy a viajo, no de turista, nunca viajé prácticamente de turista, poquísimo. Siempre he encontrado un motivo para viajar. Un motivo, o me lo inventaba como el comercio, o era ir a ver a mis nietos a China, o ir a ver este viaje por interés de las culturas asiáticas y tal. Es decir, que no fue nunca el interés de viajar porque hay un paquete en el Corte Inglés que te ponen a 3.000 euros para ir al Cairo 7 días. Por eso nunca lo hice en la vida. Pero bueno, a lo que vamos. Estoy de acuerdo, sí. Entonces yo cuando viajo desde aquella hasta hoy, yo es como si me invitan a entrar en una casa. Para mí, si se me abre la puerta de una casa no la juzgo, nunca en la vida la he juzgado.
y se me han abierto puertas de casas y tal. Ya por el mero hecho eso es un respeto, me da lo mismo. No voy a tocar nada de lo que hay ahí, y si me hacen sentir encima, sentar a una mesa y darme de comer o de beber, menos todavía. Entonces eso es mi planteamiento de principios, respeto a ese no juzgar. He sido una persona comprometida toda mi vida y tengo mis opiniones. Después también he visto la hipocresía con el rollo del burka, de la historia del burka, como cuando se invade Afganistán hace 25 años, se empieza tal y se pone en toda la prensa, sobre todo Emma Bonino, la italiana, que es la que protagoniza eso en toda Europa. Joder, hablando del burka, se dan todos los días el burka y tal, como una justificación de ver, mira qué animales, qué elementos los hombres afganos, qué culturas más salvajes, mirar y tal. Todo para crear un enemigo al que se le pudiera destruir, invadir y llevar a cabo lo que se llevó a cabo con todo este fracaso que 30 años después vemos que no sirvió absolutamente para nada. Vale, eso aparte. Lo del burka y todo eso que cuento ahí es verdad, es así, era mágico. Estabas en el mercado y las chicas, había risas detrás de esos pañuelos, de esos kebab, de esos yihad, de esos burkas. Había una alegría, había estupendo, realmente era toda una subjugación. Yo lo entiendo. Bueno, y estupendo. Lo que ocurre, las consideraciones personales, que son las de Carlotti, son las tuyas, naturalmente, por supuesto. Lo que ocurre es que en el trasfondo de todo esto, con mucha frecuencia, no naturalmente personificado en ti, ¿no? Pero con mucha frecuencia se aplican interpretaciones sumamente diferentes a situaciones que son idénticas. Entonces, con el burka... Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Pues ya está. Estoy de acuerdo. Bueno, Carlotti, mira, de verdad que siento que de manera tan apresurada pues tengamos que dejarlo, pero tenemos que dejarlo. Eso sí, tú puedes volver cuando quieras. Ya te lo repetiré dentro de un rato. Una pregunta sobre Carlotti, sobre eso lo inventaste tú, te lo colocaron como un apodo y lo asumiste. No, lo de Carlotti, mira, fue una cosa, apareció un día, llevaba ya barba muy temprano, así con 17 años dejé barba y tal, un día me afeité todo y dejé solo el bigote. Ya no sé cómo es mi barbilla ni nada porque llevo toda mi vida con barba. Pero debía tener un aspecto así de italiano, con el pelo rizado, tenía el pelo muy así, que me llaman también un poco tejadillo, porque me salía todo tieso y rizado y muy así. Y Felipe, concretamente, de donde ahí dice, me llamó Carlo Ponti, Carlotti. Y en el circo quedó ya establecido después ese año y pico en el circo, pues quedó como algo que me nombre artístico. Estupendo, no, es que además al circo le cuadra, ¿verdad? Pero que no hay que ver, es decir, estupendo. Además siendo italiana la propietaria, ¿no? Es la familia más grande de circos que hay en Italia, Walter Nones. Claro. Walter Nones es el marido de ella. Y eso hoy día, ya no sé cómo está y tal, pero un Pincháis y Moira Orfei y Walter Nones es como, tienen 20 circos o 30 circos, es una... Bueno, Carlotti, pues te despediré dentro de un rato. De verdad que hace un momento me gustaría continuar de otra manera, no ser tan brusco, pero es que ya me acucian, la circunstancia. Se entiende perfectamente. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Y bien, continuando con la lectura sucesiva de las memorias de Quiquí de Montparnasse, seguidamente vamos a ofrecer los tramos de respectivos títulos Iniciación fallida y Robert de Roberto. Es interesante, incluso importante, volver a dar pistas de crédito literario y artístico definitivas respecto a estas memorias de Quiquí de Montparnasse, de las que venimos dando cuenta de lectura en este programa Crisol de Cultura a mi cargo, junto con la colaboración de Emilio Saldaña. Voy a repetirlo y acaso lo haga en alguna otra ocasión próxima. A mí no me consta que estos textos se hayan referido en ningún otro medio audiovisual con carácter público, y aún de ser así, no pasarían de haber resultado algo episódico, testimonial, no sistematizado a lectura pormenorizada
y completa como aquí venimos haciendo. De otra parte, para subrayar más si cabe la dimensión literaria y artística de todo esto, se ha de decir que las memorias de Quiquí de Montparnasse fueron presuntamente escritas por el escritor cubano Alejo Carpentier a partir de la narración que le hizo la propia modelo, la propia Quiquí, previamente hipnotizada por el poeta ultraísta Mariano Bruhl. Vienen precedidas del prólogo de Fujita, el pintor japonés, de cuyo texto dimos cuenta el primer día que iniciamos la lectura de estas memorias de Quiquí de Montparnasse y que acaso convenga repetir en lectura en otra oportunidad antes de cerrar este ciclo memorístico. Y por último, atención, atención, atención. Las 3 fotografías de Quiquí que ilustran sus memorias y que aquí venimos mostrando cada semana fueron realizadas por el reconocido pintor y fotógrafo surrealista Man Ray. Ya se ve manifiestamente razones de más, ¿verdad?, para saber qué es lo que nos está ocupando, qué estamos ofreciendo, con qué dimensión de proyección artística y literaria. Y todo a través de una televisión local en una ciudad del noroeste de España, Ferrol, claro que desde un programa, Crisol de Cultura, con inspiración y vocación de universalidad. En fin, conste, ¿verdad? Conste. Vamos, pues, con la lectura para hoy como continuación de las memorias de Quiquí de Montparnasse. Me ocuparé yo mismo del tramo con el título Iniciación fallida y cerrará Emilio Saldaña con el tramo de continuación titulado Robert. Iniciación fallida. Vuelvo a encontrarme a mi paisana. Desde ayer vivo con ella en una pequeña habitación oscura en el barrio Plaisance. Me ha dicho que la mantiene un obrero corso bastante viejo. Le da 2 francos al día y salchichón y queso que recibe de su país. He estado con ella en su habitación y se han acostado. Han hecho el amor. He mirado con indiferencia y he aprovechado para comerme su sabroso salchichón. 1 o 2 días después, mi amiga me lleva a pasear con ella por los bulevares. Vamos al Concert Mayol para hacer desnuda. Nos dicen que volvamos a pasar unas horas después para el contrato. Estábamos en el Boulevard de Strasbourg con un frío de cuchillo que acuchillaba y una nieve fina que caía sin parar. Mi amiga me sugiere que me deje seducir por un viejo, pues me dice que no hay nadie mejor para desflorarte sin dolor. Todo ello me asustaba bastante, pero encontré aquellas palabras bastante sensatas. Mientras andábamos vimos acercarnos hacia nosotros a un hombre de unos 50 años, de tez pálida, completamente afeitado, que estaba muy bien. Me produjo una gran impresión, sobre todo al decirme mi amiga que seguramente era un actor de teatro. Nos sonrió, nos ofreció café con leche y croissants, y luego mi amiga le dijo a ese señor que tendría que iniciarme, que yo lo estaba deseando y que me prestaría un gran servicio. Me quedé sola con él y fuimos a Menilmontant, donde él vivía. Su apartamento estaba en el 5º piso y me pareció lujoso. Me mandó quitarme la ropa y me dio un camisón suyo enorme. Hicimos la cena, un buen asado de cerdo con manzanas y un buen vino. Me dijo que actuaba de payaso con su mujer y que ésta estaba de tournée. Tenía unos preciosos trajes centelleantes de piedras brillantes como los de Fratellini.
Yo estaba boquiabierta. Cogió una guitarra y cantó una cancioncita. Ya casi sentía un poco de amor hacia él. Esta canción nunca la olvidaré. Él aquí. Está radiante la luna, pues esta noche oye una canción de cuna y palabras de esperanza llenas. Parece que les dice, deprisa, enamorados. Parece una sonrisa, volando por el cielo azul. Me mandó que me aseara, me acosté muy feliz pensando que iba a conocer el amor. Ese hombre tan dulce, tan cariñoso, me gustaba. Se acostó a mi lado y me hizo 1000 cosas agradables. Pero por la mañana, al marcharme, seguía todavía virgen. Ay. Qué chasco. Me había detenido en Montparnasse ante una tienda de objetos chinos. Mi amiga, que tenía una cita, me había dejado sola. La nieve me había aplastado el cabello, ni rastros del rizado. Tenía un hambre canina. De repente, en medio de la noche, que ya empieza a caer, siento una presencia detrás de mí. El hombre me hablaba, era grande, delgado, con ojillos penetrantes. Me abordó diciéndome, «Se va usted a perder, señorita», mientras me ofrecía ir a tomar un chocolate a su estudio. La palabra chocolate me dio como un desmayo y estudio me sonó a artista y acepté. Después del chocolate, al calorcito, con el estómago lleno, ya no pensaba en marcharme. Y además seguía con curiosidad, quería por fin conocer el amor. Al subir la escalera del desván estaba temblorosa. Ese hombre me daba mucho miedo, tenía menos confianza que en el otro. Qué cabeza diabólica la suya. Le faltaba la punta de los calcetines, parecían militares. Me dijo que era la moda y lo encontré normal, y después quise que me poseyera. Grité, sufrí, él era torpe, y como no conseguía llegar a lo que yo deseaba, aún le quería más, con la esperanza de un resultado tan esperado. Al cabo de un mes, todavía era yo una medio virgen. Robert tenía mujeres de dom y las poseía delante de mí. Vivíamos en la miseria. Quería que fuese al boulevard y me decía que había soldados americanos muy guapos. Me pegaba y me reñía porque no era capaz de hacer nada. Busqué trabajo sin encontrarlo. Un día estaba yo en el boulevard Sebastopol, extenuada, fatigada, me miró un negro, pero me dio demasiado miedo, era tan negro. Me cegaban las lágrimas, estaba descorazonada. Entonces una mujer que hacía la calle me tocó en el hombro y me dijo, «Es duro, ¿verdad? Pobre cría. Yo no tengo dinero, pero toma estos 4 sellos y véndelos». Esas mujeres son sublimes, son todo corazón. Pasaron días penosos. Un día conseguí posar en la calle Saint-Jacques, un pintor me hizo posar y me ofreció té. No tenía dinero para pagarme y además quiso poseerme. Yo sabía que mi amante esperaba mi ganancia para cenar. Al llegar cerca de la estación de Montparnasse me senté en un banco y oculté mis lágrimas. En el mismo banco, al otro extremo, había un hombre muy viejo que llevaba un lindo paquetito. Pensé que eran pasteles y miré hacia allí. También él me miró. Y entonces le conté lo que me pasaba. Me dijo, ven detrás de la estación de Montparnasse, te enseñaré los pechos, me enseñarás los pechos y tendrás 3 francos. Tenía tanto miedo de volver sin dinero que a pesar de mi asco hice lo que me pedía y obtuve los 3 francos. Entonces volví triunfante con un queso y un pan. Ya había olvidado para entonces todas mis penas a su lado. Y un día me echó diciéndome que se marchaba a Bretaña con un amigo suyo. Bueno, hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 10 de junio de 2023. Bueno, muchas gracias, Carlotti, ya sabes, por tu presencia y por tu conversación. Muchas gracias a ti. Y a vosotros. Bueno, y ya lo sabes, tú ven cuando quieras. Como nos vemos con frecuencia a pie de calle, pues oye, en cualquier momento podemos decidir otro día para que, en fin, otra fecha para volver a Plató y ocuparnos a saber de qué, de lo que nos cuadre. ¿Te parece bien? Me parece, sí. Vamos a dejar esa ventana abierta estupenda. Nada, perfecto, perfecto. La ventana queda abierta y tú me lo comentas y adelante, ¿de acuerdo? Bueno, la próxima semana será nuestro invitado Miguel García Corral, economista de mérito y destreza didáctica, habitual de este plató de Crisol de Cultura
y con él vamos a hablar naturalmente de economía y, bueno, no sé si decirlo a la inversa, de política, en atención a los últimos resultados electorales en España, las elecciones municipales y autonómicas, y a las que ya se vienen, en fin, para el día próximo 23 de julio, las elecciones generales, unas elecciones generales que pueden resultar absolutamente cruciales por tantas cosas, para unos y para otros, con los de la H o sin ella, ya se verá. En todo caso, vamos a hablar de todo esto con él, de las posibles repercusiones de la economía en este justo momento y a corto plazo, etc. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda, como de costumbre, por vuestra presencia fidel de cada semana, vuestra actitud crítica y también, naturalmente, vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo, como de costumbre, sobre las 7:30 de la tarde. Queridas amigas, queridos amigos, será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.